Bienvenidos a una nueva edición de Cineman, el héroe que lo salva de las películas malas. Y en esta edición nos seguimos preparando para los Oscars 2020 y ahora vamos a hablar de Jojo Rabbit, de esta película maravillosa, muy bonita, que nos cuenta el cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva o desde los ojos de un niño. Y como invitado tenemos a Ulises, un psicólogo clínico con terapia cognitivo-conductual, graduado de artes y que ha trabajado con bastantes niños y adolescentes, y es por eso que se eligió para esta entrevista sobre Jojo Rabbit. Hola, mucho gusto. Bueno, pues como sabemos, esta película está bastante padre, bastante entretenida. Nos plantea un mundo en donde nos podemos tener también nosotros una perspectiva distinta de lo que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Y pues creo que es muy impresionante el ver cómo un niño se puede crear ideas o puede tener creencias como sin mucho sustento, que es lo que tratamos de ver durante toda la película, ¿no? Lo que tratamos de, lo que nos explican en la película. ¿Tú por qué crees que se dé esto, al menos en el caso de Jojo Rabbit, como la trascendencia o el cambio del personaje? ¿Tú qué opinas de cómo que en sí del personaje? Bueno, igual primero voy a hacer como un paréntesis Sí. que a mí se me hace muy importante, pues por lo menos en esta distinción en la producción artística de la psicológica. Y una es, pues algo que me gusta mucho de estas películas es cómo encarnan a un personaje, cómo lo crean. Sin embargo, a veces como que veo nada más como importante decir que recordemos que una película es una producción de alguien. Entonces, nada más como que ahí hago una pequeña delimitación donde analizamos al personaje de una película, ¿no? En este sentido, para evitar estos pensamientos de realmente analizar el personaje, porque jamás vamos a poderlo trabajar. Sí, entonces, a partir de ese principio, y ahora sí como que me voy a ir porque se me hace muy interesante que maneja una cuestión muy básica, de incluso como esencia del ser humano, que es el creer en algo, ¿no? Esto es algo que pues todos van a tener que vivir en algún momento, y viene desde una tendencia natural, biológica, a que da miedo a la incertidumbre. Entonces, a partir de la incertidumbre, el humano se formó creencias, ¿no? Okay. Y a partir de ahí pues podemos ver diferentes creencias en la película. Por ejemplo, la chica que es judía, pues una religión es una creencia, la creencia ideales políticas, en este caso el nazismo, o incluso el querer creer que todo va a estar bien, ¿no? Sí. Creo que es un tema muy bonito que explora la película, porque podemos encontrar cómo en esta fantasía que las personas pueden tener, o sea, esta necesidad de creer en algo, pues es prácticamente el punto en el cual va a iniciarse y se va a mover todo absolutamente en la película. Eso es una cuestión de ideales y valores. Claro. ¿Qué decides creer? Y pues nada mejor que un niño pequeño que a partir de la inocencia y pues la ignorancia de no entender bien un contexto, pues uno crea, pues más bien uno forja sus creencias, y ahí es donde el personaje de Jojo pues es muy tierno, sí. Es muy lindo. Sí, creo que durante la película es eso, o sea que muchas de sus acciones vienen en base a las creencias que culturalmente se le aplaudieron, o que en base al contexto que estaba viviendo pues era como lo apropiado, él siendo nazi, o al menos lo que él creía, que también es uno de los diálogos que luego tiene como con la niñita, que lo reta, con la chica de la que se va enamorando, que lo reta mucho en decirle, ok, o sea, ¿y por qué tú crees que eres nazi? ¿Y por qué tú haces lo que haces? O sea, creo que también nos permite ver un contexto en el que muchas personas adultas pasan por situaciones como las de Jojo, o sea, como las de Jojo Rabbit, en que tienen choques o duelos. ¿Tú crees que siempre es un buen momento como para cuestionar tus creencias y hacer un cambio sobre ellas si es necesario? Yo creo que definitivamente cualquier momento es positivo para cuestionarlas, y no porque estén mal, sino porque te permite saber dónde estás, por qué estás donde estás, y si vale la pena seguir en una creencia, una ideología. Y en este caso creo que es algo muy interesante, porque a pesar de que los nazis pues los tenemos relacionados pues a un estigma, un estereotipo muy negativo en nivel histórico y social,
pues no es el único estigma que existe, ¿no? O sea, realmente cualquier cuestión política sigue requiriendo estas cuestiones ideológicas. Y algo muy interesante es que muchos de estos pensamientos los vamos aprendiendo de forma muy pasiva. Y cuando se aprenden y se mezclan de forma pasiva, suele ser cuando no los podemos reconocer tan fácilmente estas ideologías, estigmas, y además se vuelven mucho más difíciles de quitar. En este caso, por ejemplo, cuando se busca crear una identidad de una ideología a nivel social, se le llama que es una fusión cognitiva, donde ya no hay distanciamiento entre los demás y uno mismo, y todos van como, me gusta pensarlo como hormigas, ¿no? O sea, todos van en automático, con una tendencia, con una idea en mente, y pues eso es el peligro de una ideología política ciega, ¿no? Pues en este ejemplo siempre va a ser pues uno de los principales referentes, pues el nazismo, ¿no? Sí. O cualquier cuestión de ultraderecha o ultraizquierda. Y a lo mejor por eso también fue tierno y se puede trabajar con Jojo, ¿no? O sea, es un niño que apenas está forjando estas creencias. Y pues cómo la gente lo empieza a cuestionar, cómo la vivencia lo empieza a obligar a cambiar de parecer. Y poco a poco pues todavía existe. Bueno, entonces está interesante porque Jojo pues es un niño que apenas está en este proceso de forjar una identidad social, en este caso, y personal. Entonces está en la edad donde todavía puede ser relativamente flexible esto. A comparación de grupo de personas que ya han vivido pues muchos años de su vida bajo una ideología, es que de grandes es muy difícil que lo cambien o no puedan cambiarlo, ¿no? O sea, se vuelve algo inaudito. Se me viene a la mente pues el ejemplo de en la Segunda Guerra Mundial también, con los japoneses, cuando el emperador dice que no es una deidad, hubo un suicidio masivo en Japón. Sí. Porque la gente no podía tolerar eso, fue en contra de sus creencias. Cosa que cuando eres más pequeño y te sigues formando, hay flexibilidad. Y uno de los personajes que también se me hizo muy interesante es el amigo de Jojo, sí, el de los lentes, Georgie. Entonces, él también representa que hay personas que se vinculan a una ideología incluso no creyéndola totalmente. Sí. Entonces, en base a esto, pues, no sé si me desvié mucho, ¿no? Pero está bien, y de hecho entras a un tema que también me gustaría tocar, que es el tema del amigo de Georgie. Creo que también estaba viviendo al mismo tiempo las circunstancias que Jojo, porque de cierta forma cada vez que se encuentran en la película te das cuenta que él también va cambiando su forma de pensar. O sea, al momento de que se encuentran y él le cuenta que tiene ahora una novia judía, como que Georgie dice, pues qué padre por ti, ¿no? O sea, y aún mejor que ya se acabó la guerra. Luego hay otro momento en que empiezan a platicar sobre que no es un buen momento para ser nazi, que si ahora los enemigos son los rusos. O sea, como que constantemente también Georgie se está preguntando en otra línea de historia y viviendo otras cosas, como el qué tan malo o no es ser nazi. Incluso hay una escena en la que él menciona que un día se toparon con unos y que no era para tanto, o sea, que eran personas igual que ellos y que no ve el por qué hay tanto problema. Creo que también el personaje de él es muy interesante. Sí, a mí me gustan mucho estos personajes porque es el que está, digamos, con un partido, aunque no entiende por qué se creen, pero ahí están, versus el otro que cree, pero en realidad no entiende nada, pero lo cree, ¿no? O sea, es una creencia, podríamos decir, más emocional. Y hay varios matices a lo largo de la película sobre cómo la gente se relaciona con estas ideologías. Sí. Y a lo mejor algo que a mí se me hizo muy padre de la película de Jojo Rabbit es que a veces se dice que una película pues trasciende cuando no solamente se queda como dentro de su burbuja. En este caso yo creo que es muy válida la película y muy pertinente porque también habla de un contexto global que ahorita está pasando, ¿no? Claro. O sea, como cuando te metes en una ideología que no te permite cuestionar a el otro lado y a ti mismo, suceden todos los problemas. Sí, claro. Pienso que para concluir podríamos ya nada más hablar sobre el personaje que representa Scarlett Johansson, que es la mamá de Jojo Rabbit. Creo que es un personaje muy valioso y muy fácil de querer. En la película se nota que en base a el amor sabe que Jojo Rabbit en algún punto va a cambiar su manera de pensar.
Pero me gustaría indagar un poquito del por qué tú crees que nunca fue como muy tajante en decirle, o sea, es un poquito tajante en la escena de la cena, que le dice así como que qué bueno que la guerra ya se va a acabar y como que le reta a pensar en que esto es algo bueno. Pero en general como que en la película le da chance, o sea, le da su espacio de que piense sobre esto, de que siga teniendo estas ideologías, ¿no? A mí el personaje de Scarlett Johansson en este caso creo que es un personaje que uno puede admirar bastante porque mezcla mucho esta, podría yo decirlo como una sabiduría trágica. Sabiduría porque a veces se dice que el sabio es aquella persona que sabe cuándo actuar, Okay. ¿no? Más allá de la cantidad de conocimientos, etcétera. Y pues por el contraste que está viviendo, pues a ella no le convenía que este Jojo pues fuera activamente antinazi. Claro. Si fuera activamente antinazi, como la forma pasional que el niño era, pues probablemente era sinónimo de que los iban a enviar a campos de concentración a ella y a su Claro. hijo. Entonces ella podía conocer que era importante que de momento no tenerle que meter esas ideas a su hijo. Podría haber sido increíblemente peligroso. Pero a pesar de eso, lo dejaba explorar, ser libre, pero poniendo información que también convendría que él supiera a corto, mediano, largo plazo. Claro. Entonces es este personaje que entiende totalmente a su hijo, sabe lo que es ser joven, sabe lo que es la ingenuidad, la inocencia, pero a la vez está muy al tanto de lo que está pasando alrededor y tiene un rol activo. Entonces yo creo que es un personaje muy complejo, muy amplio, que se podrían pasar pues casi hasta horas hablando de lo complejo, y sobre todo digo trágico porque algunas veces creo que no hay mayor limitación y autoconocimiento que saber hasta dónde tú puedes trabajar o hacer algo. Okay. Y ella lo tuvo presente toda la película, y yo creo que eso es algo que hace increíblemente valioso ese personaje. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ulises. Eso fue todo por esta edición de Cineman. Muchas gracias por platicar de esta película y hasta la próxima, mis queridos cinemaniáticos. Suscriban, comenten, hasta luego.